Bueno, y ahora lo que vamos a seguir viendo es lo que dijimos, los ayudantes de dibujo, que serían esto que está aquí abajo. Fíjense que hay algunos que ya están seleccionados. Fíjense que los que tienen la sombrita hacia atrás quiere decir que están seleccionados. ¿Ven? Si yo hago clic aquí, hago clic y presiono uno u otro. Si yo aprieto el ortogonal, fíjense que puedo ir apretando uno u otro. Bueno, este es el forzar cursor. Fíjense que ahora, ya que lo apreté, les muestro qué hace. Me fuerza el cursor a que solamente se desplace por esa rejilla que recién la activé, es esta rejilla de acá. Yo la activo y la desactivo. Yo la desactivé, pero el forzar cursor quedó prendido. Entonces muchas veces le va a parecer que el programa se volvió loco, pero no, es que fíjense que van a tener presionado el forzar cursor, lo deseleccionan. Nosotros mucho este comando no lo vamos a usar. Muchas veces se utiliza en trabajos de arquitectura que son modulados al extremo, entonces se usan estas rejillas modulares. Nosotros no lo vamos a usar, pero es importante que sepan que existe y que por ahí se le puede presionar por error y sepan cómo desactivarlo. Desactivan desde acá. Que esté o no activada la rejilla es cuestión de ustedes, si los guía en el dibujo o no. Bueno, entonces, como les decía, ustedes activan o desactivan el forzar cursor desde acá, o si no también apretando la tecla F9. La rejilla también se activa y se desactiva apretando la tecla F7. Esta tecla de acá es muy importante, es el trabajo en ortogonal, ¿sí? Es como la regla y las escuadras de ustedes. Por ejemplo, yo pongo el comando línea, vamos a ir viendo cada uno, se los muestro así. Fíjense que yo hago un clic ahí y me está dibujando siempre o en el eje X en este caso o en el eje Y. Yo no puedo dibujar en ningún otro eje. Esto nos va a servir muchísimo, porque la mayoría de los dibujos que vamos a hacer van a ser con ángulos a 90 grados. Entonces es muy importante. Si yo, por ejemplo, no lo tengo presionado, ustedes también lo activan y lo desactivan el ortogonal con el F8, ¿sí? Si yo quiero hacer una línea recta ahí, por ejemplo, tengo que tener mucho pulso como para ir dejando la derecha, y si yo creo que está derecha, no está derecha en realidad. Solamente la línea les va a quedar derecha cuando tengan el ortogonal prendido, porque esta es un espacio de dibujo donde hay una infinita cantidad de coordenadas. Entonces una pequeña variación en el pulso, en lo que ustedes creen que está derecho, pero en realidad si hago zoom no está derecho. Entonces cada vez que ustedes quieran dibujar una línea en ortogonal, tienen que tener activado sí o sí el ortogonal para que la línea efectivamente salga recta a los 90 grados. Entonces este comando es importantísimo que lo tengan siempre presente. El otro comando muy importante que van a tener en cuanto a esto de los ángulos es el polar. El comando polar les va a permitir dibujar en ángulos que estén definidos. Fíjense que ahí me marca los 90, los 180 grados. Por ejemplo, yo estos ángulos yo los puedo usar directamente con el ortogonal. Así que lo que quizás necesitaría es que me lo marque a 45 grados. Y en ese caso voy a tener que modificar lo que sería el ángulo de comando polar. Entonces van a configuración y acá que dice seguimiento polar, van a tener que cambiarle el ángulo. Por ejemplo, le doy a 45 grados y le dan a aceptar, y ahí ahora sí el comando me va a marcar a 45 grados. El comando polar se activa y se desactiva con el F10. Ustedes no pueden tener activado el ortogonal y el polar al mismo tiempo. Ahora, hay otro comando que está activado, que es el reference, este de acá. Este reference es también uno de los comandos más importantes de dibujo, que es el que me va a ayudar a encontrar los puntos que necesito para dibujar. Por ejemplo, yo ahora que está el reference activo, fíjense que me aparece ese cuadradito naranja que me dice punto final. Si yo me desplazo, me aparece ese símbolo, por ejemplo, esa especie de cruz que me está indicando que yo estoy en un punto cercano a la línea. En realidad es un punto sobre la línea. Este me está indicando que es el punto medio de la línea. Y fíjense, si yo me desplazo desde este punto final hacia abajo, de esta forma me muestra una extensión de la línea en ese punto. Si yo quisiera hacer una línea en esta dirección, puedo hacer ese procedimiento. Después le pongo, por ejemplo, dibujo una línea ahí. Ahora, este comando
¿Cómo se controla? Se activa y desactiva con el F3 y se activa y se desactiva desde acá. Ahora ustedes pueden decir cuáles son las referencias que quieren tener activas y cuáles no. Ustedes cuando abran el programa probablemente no tengan ninguna activa, entonces cuando aprieten el referent o el F3 se les va a abrir directamente esta configuración. Y acá les va a decir si ustedes quieren que les muestre, que les marque el punto final, el punto medio, los centros por ejemplo de círculos, ven la extensión que recién les mostraba, el punto cercano, la tangente de alguna circunferencia. Los puntos perpendiculares también son importantes. Ustedes pueden directamente ponerle, a ustedes les va a aparecer de esta forma sin nada seleccionado. Ustedes le ponen acá seleccionar todo si quieren. Si hay alguno que le molesta en algún momento, porque les va a pasar que cuando estén dibujados a veces AutoCAD les marca un punto y ustedes no quieren hacer un punto en ese lugar donde les indica el programa, entonces a veces o lo desmarcan con el F3 o desmarcan por ejemplo esa referencia que nunca la usan pero que el programa le está causando problemas. Entonces bueno, le dan a aceptar y ahí van a tener activas las referencias. Si por ejemplo yo pongo comando línea y yo por ejemplo voy a desactivar las referencias para que ustedes vean, yo las desactivé ahí, ya no me marca nada. No me marca ningún punto, pero yo quisiera acá, por ejemplo, continuar una línea de muro hacia allá. Y yo no la tengo activa y digo, bueno, acá estoy sobre la línea, desde ahí empiezo a dibujar y pongo el F8, el ortogonal, y dibujé hacia allá. Entonces yo veo que está perfecto, mi muro viene hacia allá y voy bien. Pero ¿qué pasa? Estas líneas en realidad no se tocan, porque yo no tenía el referent prendido. Entonces las líneas tienen que estar siempre con continuidad cuando realmente la tienen. Entonces ustedes van a suprimir esa línea, y les pasó así, y van a de nuevo poner para dibujar la línea y van a prender las referencias y van a esperar que les marque, que ese es el punto final. Una vez que usted le marcó que ese es el punto final, ahora sí las líneas tienen continuidad. Es importante esto porque cuando ustedes quieran modificar algo del dibujo, que constantemente van a estar modificando lo que están dibujando, si las líneas no tienen esa continuidad y están todas sueltas, les va a ser muy dificultoso después modificar. Entonces, y cuando quieran imprimir también les puede saltar esos errores y que pueden marcar líneas que no estén continuas, se puede llegar a ver en la impresión. Entonces es importante que ustedes sean prolijos en lo que dibujan y cada vez que dibujan tienen que tener prendido las referencias. Siempre, siempre. A menos que les moleste por algo, por ejemplo, si yo necesito iniciar un punto, por ejemplo, acá, cerca de ese punto final y AutoCAD no me deja, cada vez que quiera hacer un punto, AutoCAD me va a hacer ese punto en donde está marcando la referencia. Si yo quiero hacer un punto, por ejemplo, acá y me está marcando el cuadrado naranja acá, por más que yo haga clic acá, el punto va a iniciarse acá. Entonces, en estos casos particulares, ustedes apretan el F3, lo desactivan por un instante, hacen ese punto, vuelven a apretar F3 y lo activan. Bueno, por ahora esos son los ayudantes de dibujo que más vamos a utilizar.